Muy buenas noches. Hoy tenemos un especial en el que abarcaremos estos temas. Ha fallecido el productor y actor Tim Kruger, ganadora de un Goya del cine español. El Goya a la mejor actriz revelación es para... Y tenéis hasta el 20 de marzo para votar por vuestros favoritos. No hubo drogas involucradas, ni tampoco hubo ningún indicio de crimen o suicidio. Podrás ver una pestaña que pone suscribirme, para que YouTube os comunique cuando subo cada entrevista. Además, los que queráis ser miembros del canal. Y me pasaba por aquí para saludar a todos los seguidores, suscriptores de Confesiones en el Jacuzzi. Yo sería tu perro. Como Pablo Bravo y muchos más que le rindieron un sentido pésame en las redes. Que no puedo dejar de mostraros por la calidez de su sentido pésame. No puedo hablar. Es mi Goya. Con G, chicos, no con P. Goya. ¿Me hacen esas putas preguntas? Del 24 al 27 de abril se celebran los premios Grammy. De entre todos los nominados, 20 actores han pasado por este jacuzzi y se han confesado. ¿Queréis saber quiénes son? Adentro vídeo. Quieren escuchar a su estrella favorita. Todos quieren saber más de ti y de lo que has hecho en toda tu vida. El jacuzzi te hará vibrar y también te hará sudar. El jacuzzi te dará lo que nadie da. Ven a tentar, déjate llevar, siente la espuma rozar todas las partes de tu cuerpo. Ven, no lo pienses más, confiésate ya y responde a todas mis preguntas. Y tenéis hasta el 20 de marzo para votar por vuestros favoritos. ¿Queréis saber cuáles son los míos? Adentro vídeo. Sí, tenía muchas ganas de estar aquí y bueno, me encantó. Cuando te conocí me dijeron eso, incluso. ¿Puedo contar cómo te conocí? Sí, claro. Un abrazo. Que vaya todo muy bien. Un figura, ¿no? Tenemos un figura aquí. El más guapo de Hamburgo. El más guapo de Hamburgo, el más guapo de Europa. No, tampoco te voy tantas flores. A mí esa respuesta de sí, no, tal vez, no sé, para después no me gusta. Bueno, vale, amigos, gracias. ¡Ay, gracias por la entrevista! Muy bueno. Dale. Soy una persona que me gusta transmitir una forma de ser, una forma de pensar, una educación, un civismo. Entonces, ¿cuánto hay de heart en Reiki? Solamente en tu miembro. Sabemos cosas, yo sé de él y él sabe de mí que nadie más sabe. Pero tengo que quitar las que tengo y poner estas. Claro. O sea, pero piensa que hay espuma. Y tú no puedes vivir la vida desde la necesidad, sino desde la abundancia. Croquetas y concretas. Ajá, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta, no? Croquetas. ¿Concretas o croquetas? ¿Cómo es? He estado viendo las entrevistas que has publicado de toda la gente que ha pasado por este jacuzzi, así que estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. A mí no me llega ahora mismo. Yo sería tu perro. Mucha suerte a todos los nominados desde vuestra casa, el podcast Confesiones en el Jacuzzi. Una actriz ganadora de un Goya del cine español se confiesa. El Goya a la mejor actriz revelación es para... ¿Ustedes me preguntan por mi vida? Tengo
tengo ganas de hablar, decirte un montón de cosas. Me quedo con tus hoteles, tus casitas, tu residencia de Marbella. Me hacen esas putas preguntas. Faster than you. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, loco! Tiene un mensaje para nosotros en el que confiesa un secretillo que tiene guardado. Pero bueno. Es un escándalo. ¿Podría confesar una cosita? ¿Sabéis qué? Yo tengo un sugar daddy. No está tan buenorro como vosotros, pero es mío para siempre. ¿A que sí, mi amor? Es mi Goya. Con G, chicos, no con P. Goya. Bueno, soy Marieta Orozco, y me pasaba por aquí para saludar a todos los seguidores, suscriptores de Confesiones en el Jacuzzi, y muy en especial a Jordi. Os mando un besito muy fuerte a todos y ¡confiésense! Esta semana ha fallecido el productor y actor Tim Kruger. Muchos actores de la industria han querido rendirle homenaje en los Instagram, y algunos, como el actor Alexander Cabrera, uno de los más nominados a los premios Grammy, además, ha dejado un emotivo mensaje que no puedo dejar de mostraros por la calidez de su sentido pésame. Mientras bebía una copa con un amigo, abro mi móvil y me encuentro con varios mensajes de amigos y actores que conocen mi respeto, cariño y admiración hacia ti, preguntándome qué había sucedido contigo. Mi rostro se transformó al leer la palabra muerte. Ahora estoy en casa solo, aislado, intentando procesar todo en mi mente. ¿Cómo gestiono yo la muerte de un ser querido? Que no es lo mismo que pérdida. Nunca los perdemos. Los llevamos en nuestro ser, en nuestra esencia. No quisiera superar tu muerte. No quiero que deje de doler porque es lo que nos une. La muerte no es algo que se supere. Se atraviesa dejándose acompañar en ese proceso, sin huir de él, sin darle de lado, sin atrasarlo, sin evadir el dolor, dejándolo con nosotros, porque esa es la mejor representación del amor no expresado. Nos faltaron tantas cosas por hacer, recordando siempre el increíble, tierno y lindo ser humano que fuiste, recordando que fuiste tú la primera persona de la industria que me invitó a trabajar en un estudio. Confió en mí y desde entonces se convirtió en un referente. El amor desde el dolor de quererte. Estoy en duelo, y para mí el duelo no es más que el amor negándose a morir. Desde la empatía y el cariño a todos aquellos que sufrimos tu ausencia física, un abrazo. A la memoria de Marcel, nuestro Tim Kruger para siempre. Estas son las palabras de Alexander Cabrera, y bueno, se unen a las de muchos actores como Pablo Bravo y muchos más que le rindieron un sentido pésame en las redes. Su pareja cerraba cualquier sospecha y cualquier malentendido que pudiera ocasionar su fallecimiento con esta nota. Con gran pesar tengo que compartir la noticia del fallecimiento de nuestro amado Marcel, el hombre que todos conocieron y amaron como Tim Kruger. Para el público, él era la estrella no por pelirroja por excelencia. Para mí, fue un compañero dulce y cariñoso durante más de 20 años. También fue mi mejor amigo. Tocó la vida de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Soy muy consciente del estigma que rodea las muertes en la industria del no por. Así que permítanme dejar esto muy claro, para que con suerte reducir la inevitable especulación. La muerte de Tim fue un accidente trágico, pero simple, ocurrido en casa. No hubo drogas involucradas,
ni tampoco hubo ningún indicio de crimen o suicidio. Aunque mi corazón está destrozado, encuentro consuelo en los innumerables recuerdos que nos dejó, y sé que murió sabiendo que lo amaban. El legado de compasión, amor y alegría de Tim vivirá en todos los que lo conocieron. Soy consciente de que todos tendréis infinidad de preguntas, pero esta es toda la información que tengo para compartir por ahora. Me encantaría que todos respeten el tiempo que tienen sus seres queridos para ayudar en privado. Gracias, descansa en paz, mi amor. Nunca habrá otro como tú. Pues estas son las sentidas palabras de su compañero durante 20 años, haciéndome eco de este comunicado y en nombre de muchos actores, Tim Gruber, descansa en paz. Si te metes en mi canal de YouTube, Jordi Men, podrás ver una pestaña que pone suscribirme, para que YouTube os comunique cuando subo cada entrevista. Además, los que queráis ser miembros del canal para ver toda la entrevista sin censura, porque muchos sabéis que YouTube desmonetiza los vídeos que hago por el contenido, muchas veces de alto voltaje. Todo esto me ayuda a mí a seguir y a poder hacer más contenido. Si no, tarde o temprano este canal dejará de existir porque cuesta mucho hacer un vídeo, cuesta mucho editar, cuesta mucho conseguir a los personajes. Es muy difícil mantener un canal si no tengo el apoyo del público. Y el que le deis a la campanita, el que pongáis un me gusta, el que pongáis un comentario, el que compartáis el vídeo, no sé, criticar lo que nos guste, mencionar lo que os guste, lo que queráis, pero no dejéis de mover los vídeos que hago porque si no YouTube no me recomienda y tendría que dejar este podcast posiblemente muy pronto. Espero poder llegar a una 7ª temporada, una 8ª, una 9ª y una 10ª, pero sin el apoyo de vosotros no voy a poder. No voy a poder porque es mucho trabajo. Así que ahora con la mano en el corazón os pido por favor suscribiros y os garantizo que os daré un buen contenido cada día mejor para llegar a lo que a mí realmente me gustaría ver en un podcast. No solamente una simple entrevista, sino acercarme un poquito más a los invitados, acercarme un poquito más a su vida, a cómo son, a que se olviden de todo, que hay un plato detrás, porque si os voy a enseñar lo que hay aquí, o sea, realmente esto es improvisación, os lo voy a enseñar para que veáis que es una habitación. Mi habitación, no hay nada más. Es mi habitación, yo con el invitado. No hay nada más. No hay nada más. Así es, Confesiones en el Jacuzzi. Una conversación de tú a tú, para que vosotros lo veáis. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Ha sido un paréntesis en esta temporada, ¿vale? Para coger un poco más de fuerza, para ver si conseguimos entre todos arrancar, hacer un poco más viral los vídeos, para que los vea mucha más gente, y no lo voy a conseguir sin vuestra ayuda. Así que darle al like, comentar y suscribiros a mi canal. ¿Ok? Muchas gracias, os quiero, os sigo, os leo. No me falléis. Hasta la próxima semana. Todos quieren saber más de ti y de lo que has hecho en toda tu vida. Un jacuzzi te va a ayudar y también te hará sudar.